Ahora su señoría también podrá defender. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Demagogia. Falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir, y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Eso es esta moción, pura demagogia, señorías. Y como tal, debería ser rechazada en bloque por el Grupo Parlamentario Podemos, porque con esta moción demuestran que el Partido Popular andaluz sigue sin asumir su responsabilidad y se limita a una triste sumisión al Gobierno nacional. Por un lado, quieren reducir ingresos, pero al mismo tiempo se piden mayores inversiones por parte de la Junta de Andalucía y el pago de la deuda. La bajada de impuestos que presentan daría lugar a un empeoramiento de los servicios básicos y una reducción de las inversiones. Señorías, nuestras prioridades son otras. En términos generales, esta moción es una estrategia electoralista que está muy lejos de la voluntad real de mejorar las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Hablan de la mejoría de la calidad en la prestación de los servicios públicos y la garantía de su sostenibilidad, pero aprueban una ley que es un verdadero atentado con los ayuntamientos, una ley que abre los servicios sociales a la privatización, que vacía de competencia a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por su parte, la Junta sigue sin darles la financiación necesaria. Según los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida, la renta media por persona en Andalucía ha bajado, ahora es de 9.500 euros al año. Esa bajada de renta se ha producido por políticas de austeridad, de las suyas, del Partido Popular, y de las suyas, del PSOE. ¿Y quieren bajar impuestos? Porque suena bien, porque forma parte de la estrategia de seguir adelgazando lo público. Que el Grupo Popular en su propuesta haga referencia continuamente a la necesidad de creación de empleo es sangrante. Ustedes hicieron una reforma que ha procedido a ampliar, a flexibilizar las causas que justifican la adopción de medidas de bajada de salario. Hoy tenemos rentas más bajas a causa de esas políticas. Y ahora dicen que hay que bajar salarios. Deroguen la reforma laboral. En realidad, todo forma parte de una estrategia clara: el engaño sistemático con fines electorales. Pero, señorías, nos hemos guardado todas esas razones para votar en bloque no a esa moción y la hemos sustituido por otras. El respeto a todas las personas que representa esta Cámara, el respeto a los andaluces y las andaluzas, a los que nos han votado a nosotros y a los que le han votado a todos ustedes. Y por respeto a esta Cámara, Andalucía, hemos analizado esta moción con precisión quirúrgica para avanzar en la construcción del proyecto de mayorías que representa Podemos. Este análisis, así como la presentación de enmiendas a algunos puntos, nos llevan a solicitar la votación por separado de algunos puntos de la moción, a los que votaremos que no, y apoyar otros a los que votaremos que sí, con algunas enmiendas que han sido presentadas y aprobadas. Queremos más Andalucía, más democracia. Esa es nuestra posición. Estamos en un contexto de tasas de crecimiento incipientes, tasas de pobreza y desigualdad que no paran de crecer, altos índices de desempleo, precarización del empleo, y en ese contexto social han tenido y tienen responsabilidad política ustedes. Ustedes quieren promover el síndrome de Estocolmo entre la ciudadanía, el síndrome de Estocolmo provocando simpatía con las víctimas de sus políticas económicas. Tras secuestrar derechos que ha costado años, esfuerzo, luchas conseguirlos, se los llevan por delante y ahora quieren rebajar impuestos. Desde Podemos sabemos que es necesaria una reforma fiscal en este país, lo tenemos claro, pero las rebajas fiscales que ustedes proponen son lesivas para la mayoría. No apoyaremos aquellos puntos en los que se piden rebajas fiscales sin más, porque encierran un permanente ataque a lo público. Y la ineficacia que se ha producido en el ámbito fiscal no se ha debido solo al Partido Popular, sino al bipartidismo, a la inoperatividad de la confrontación permanente, de los escándalos que tapan entre uno y otro, donde esconden el dinero para gastar más, reduciendo la tributación. Defienden rebajas fiscales a personas con capacidad. Miren, señorías, más de 400 millones de euros ha dejado de recibir Andalucía en los últimos 3 años como consecuencia de recortes estatales, según datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Y nos vienen con rebajas fiscales. El Ejecutivo cambió 2.278 millones de euros a cambio de ayudas familiares por un total de 534 millones de euros. Esas son sus rebajas. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizó un recorte del 15% en la prestación económica a familiares y cuidadoras y cuidadores de dependientes.
Los dependientes con discapacidad han entrado en el copago y ahora piden beneficios fiscales para las personas con discapacidad. Lo que han puesto de rebaja ustedes son nuestros derechos. Esas rebajas, señorías, esas rebajas no las quiere el Grupo Parlamentario Podemos. Las políticas de recorte, de gasto público social, de protección social, de congelación de pensiones han sido innecesarias y contraproducentes con la actividad económica. Se podían haber recortado otros gastos públicos distintos de los que sustentan nuestros derechos básicos. Se puede revertir la bajada de impuestos que ha pasado en los últimos 15 años. Esa bajada de impuestos ha sido particularmente para las rentas altas. ¿Por qué no las mencionan en su moción? Dicen incorporación de nuevos beneficios fiscales para contribuyentes con renta baja y media. ¿Beneficios fiscales para ellos y la renta alta? Los impuestos sobre la renta de las personas que ingresaron más de 300.000 euros al año desde el año 90 hasta ahora han bajado un 37%. El de un trabajador que ha ingresado 22.000 euros al año solo ha bajado un 2%. ¿Estamos de saldo, señorías? Una bajada de impuestos, sí, pero no para la clase trabajadora. ¿Y el IVA? ¿Qué nos dicen del IVA? ¿Saben que la mayor parte del fraude, el 70%, lo realizan grandes fortunas, bancos y grandes empresas? ¿Y si se eliminara tal fraude, el Estado recaudaría 44.000 millones de euros? Para corregir ese fraude se dedica una parte muy pequeña de nuestros recursos. ¿Por qué será? Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, el sistema fiscal es regresivo. Aunque el tipo general es mayor para las grandes empresas que para las medianas y pequeñas, el tipo real no lo es, porque las grandes empresas son asistidas por servicios técnicos especializados que les permiten beneficiarse de cantidad de deducciones y ventajas fiscales. Así que las grandes empresas, en proporción, pagan mucho menos que un trabajador en nómina. Nos negamos en rotundo a apoyar ese discurso demagógico de bajada de impuestos. Dicen rebaja a rentas bajas y medias y, en realidad, quieren decir, con luces de neón, Andalucía a precios de saldo. Más recortes en los servicios básicos, más argumentos para privatizar y para vender a los amiguetes, y eso el Grupo Parlamentario Podemos no lo va a apoyar, señorías. Señorías, cuando la prioridad absoluta al pago de intereses y deudas se antepone a los intereses de la ciudadanía, cuando la imposible reforma constitucional se realiza con alevosía y estivalidad, cuando se ponen los intereses de unos pocos por delante de la mayoría sin referéndum, cuando restan, no, cuando dividen nuestras posibilidades de desarrollo y lo hacen los dos partidos mayoritarios, entonces, señorías, entonces es que su proyecto ya no es de mayoría. Entonces las cámaras legislativas se convierten en los escenarios de una mascarada de falsas confrontaciones entre cómplices de la injusticia fiscal. Yo le pediría a su señoría que si tienen que comentar algo lo hagan fuera de aquí, de la salón del Pleno. Es que es muy molesto el ruido, el runruneo permanente. Les ruego, por favor, que guarden silencio y si tienen que comentar algo lo hagan fuera. Siga usted. Muchas gracias, señor presidente. En definitiva, apoyaremos con las enmiendas presentadas que la planificación y ejecución de los programas presupuestarios apunten a una mejora de la calidad del sistema educativo, de salud, de los servicios sociales, de un nuevo modelo productivo, a la restitución de la paga extraordinaria de los empleados públicos, a que se contemplen créditos para dar cumplimiento inmediato al acuerdo de 2008 sobre retribuciones del profesorado, a alcanzar la tasa máxima de reposición del empleo público, sí a la reestructuración de la Administración pública con la salvaguarda de los derechos de trabajadoras y trabajadores y la calidad de los servicios públicos, sí a evitar la asfixia de la tesorería municipal. Por supuesto, apoyaremos esa parte de la moción. Señorías, para terminar, sin una reforma fiscal seria, si no se deroga la reforma del 135, la reforma laboral, sin eso, las rentas media y bajas apenas notarán la diferencia, porque no se compensarán las subidas del IVA. Los ricos serán aún más ricos, contribuirán menos al mantenimiento del Estado. Con menos fondos tendremos menos y peores servicios médicos, menos becas, peor educación, recortes en las prestaciones sociales y nuevas subidas de los impuestos indirectos. Desde luego, todo lo que vamos a apoyar necesita medios para poder ser realizado y sin esas reformas profundas solo será una carta a los Reyes Magos que, por cierto, no gobiernan en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiene el señoría. señor presidente.